Sobre todo, Adal, más allá de que me parece un número importante, si la va a pagar Efraín o si la paga la universidad. He ahí el tema, en este caso en particular, ¿no? Si el equipo de fútbol solapa de alguna manera estas actitudes o el técnico, porque hay casos, porque luego dicen que la pagan los jugadores y la pagan los entrenadores y te terminan haciendo el paro las instituciones. Pero no sabremos nunca quién va a pagar ese dinero, Adal. ¿En dónde hacían el paro? Tú las pagabas, ¿verdad, Tuca? Sí. Dice el Tuca que él nunca le hicieron el paro, que él siempre pagó y un montón de multas, ¿eh? Todo depende, Adal, todo depende del humor, todo depende del momento, de los pactos. Y del equipo si tiene o no billete. Sí. Tigres lo tenía. Sí. Sí. Son 352. Pero, ¿sabes qué me hubiera gustado, Adal? Me hubiera gustado muchísimo, más allá de esto, que la universidad, o cuando menos el equipo de fútbol hubiera dicho, esto que hizo Efraín no representa lo que queremos comunicar, ni los valores de la universidad. Sí. Por eso uno sospecha que siempre hay estas complicidades de decir, bueno, ahorita que nos está yendo bien, a ver, te tengo que aguantar, ¿no? Pero eso sería realmente lo revelador y lo contundente más allá del dinero, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Todavía creo que estará a tiempo, ¿no? De que puedan emitir ese comunicado y que expresen. Pues no, porque ahorita pues si es el niño consentido en la liga, entonces lo puedes poner de malas. Ahorita ¿para qué nos peleamos si tenemos a la grada? Pero la bien, universidad, Javier, porque al final Puma representa a la universidad, que salga a la universidad a decir, esto no representa los valores de la institución, lo reprobamos, no se puede volver a repetir. Espérate, si le ganan a la América ya se olvida el tema, ¿no? O sea, ya lo vamos pateando. Acuérdate que este es el país del pasa poco, Adal. Sí, del se olvida pronto, estoy de acuerdo. Javier, te mando un fuerte abrazo, saludos a todos allá en el estudio. Gracias, un abrazo para todos y especialmente para el Tuca. Empezamos aquí Equipo F con Paco Gabriel, Ricardo Peláez y Roberto Gómez Junco. Estaba preparado para esa pregunta, vino muy rápida. En lo que se respira, o lo que menos se respira hoy en el vestidor nuestro, son aires de fracaso. Claramente hay una tristeza porque queríamos seguir, pero entendiendo cómo venía la mano y cómo venía la cosa, nosotros nos centramos en competir, en elevar el nivel de la competencia en los partidos, porque claramente entrenamientos no tenemos. Nos estamos ocupando prácticamente en recuperar. Y es lo que están haciendo los jugadores. Estamos dolidos, pero nos apoyamos en lo positivo, que para mí es muchísimo. Resolvimos una serie en octavos de finales que tranquilamente el rival podría ser de una instancia decisiva, una instancia de final. La realidad es que fue una serie sumamente exigente, se ganó, se clasificó y sobre todas las cosas, lo que decías vos, seguimos en ambos frentes con muy buenas perspectivas, pero con un reto y un camino largo en ambas competencias. O sea, tremendamente exigente, sobre todas las cosas por el hecho de lo apretado que nos lo pusieron en el calendario. La realidad es que después, entrando en una fecha FIFA y a sabiendas que nosotros éramos participantes en la Conca Champions, creo que se podría haber tenido más criterio para programar ese partido en vez de un viernes. No hay ni 72 horas entre la finalización de este partido y el partido del viernes. Cruz Azul y Monterrey, llegaba la máquina pues con la expectativa de no perder por 2 goles y bueno, se encontró con este corchazo, contribución de Gudiño, y luego el Monterrey tuvo una segunda ocasión, un Cruz Azul que a veces le falta entender que no se gana con la camiseta, empezó a apretar, empezó a hacer el Cruz Azul que conocemos a la ofensiva, le faltó un poco de contundencia, apareció el Mochis. Y en el segundo tiempo, Cruz Azul terminó, aquí está la que pudo haber sido dramática para Cruz Azul. En el primer tiempo, empezando, vean, minuto 45, Paradela saca el recurso y ahí sí el partido fue ya totalmente de Cruz Azul, que se encamina contra Los Ángeles en la siguiente ronda de los cuartos de final. Monterrey, otra vez por segundo año consecutivo, en octavos de final, termina siendo eliminado. Yo les pregunto, ¿para qué aceptó
Nico, el trabajo, si sabes que en esta instancia, en este momento, es jugar, jugar, jugar. Y como entrenador lo que tienes que tener son entrenamientos para ajustar, para establecer tu estilo. Era simplemente un golpe, digamos, quizá de actitud el que estaba buscando, pero el Monterrey sigue otra vez extraviado, a pesar de que no juega, yo diría, tan mal. Yo esperaba peor al Monterrey de lo que vi ayer. ¿Para qué acepta el juego? Porque si fuera un equipo... No, el cargo. El cargo. Si estás hablando de uno de los equipos que más dinero ha invertido, que tiene cualquier cantidad de jugadores en cantidad, en calidad muy dudosa, pero los tiene, ha traído a Sergio. ¿Quién no va a aceptar el reto sabiendo que si te va bien vas a despertar como técnico, ¿no? Entonces, pues es una casualidad. No, estás agarrando uno de los top 5 de la liga que ha invertido cualquier cantidad de dinero y que no ha ganado absolutamente nada. Por eso, o sea, entonces, hazlo jugar bien. Por eso, ¿sí? Pero ¿cómo lo haces jugar bien si nada más tienes partido? ¿Por qué? Porque los jugadores simple y sencillamente no se comprometen a nada, están cobrando a todo dar, muy tranquilos y les vale un sorbete. Es el equipo que más ha invertido, es el equipo que tiene el mejor estadio, es el equipo que tiene las mejores instalaciones del continente, yo me atrevería a decir, el equipo que ha traído estrellas como Sergio Ramos recientemente y como muchos otros, y no ha pasado gran cosa, y que aparte tiene la competencia directa con el Tigres, que con menos ha hecho muchísimo más, que tiene un estadio viejo, que ni siquiera es de ellos, de la universidad, y que le ha dado títulos a la afición, ¿no? Nico Sánchez, yo insisto, o sea, toma la responsabilidad y claro, ¿quién va a decir que no? Pero es muy poco probable que logres un efecto realmente sólido. A lo mejor por eso lo toma, porque dice, pues ya pasaron aquí 4 o 5, aquí sigo yo, por si se les ocurre, por si se les ofrece que yo puedo haber dado algún salto de calidad, que tampoco creo que haya contribuido mayormente, pero claro, es difícil el análisis cuando ves la cantidad de lesionados. El Monterrey corre, pero corre a lo loco, ¿no? Porque ayer sí corrían, pero después pues no saben qué hacer con la pelota, ¿no? No saben a qué jugar. Buenas tardes. Es un equipo muy desorganizado, no hay herramientas colectivas. Fue un desastre lo de Torrente, y sigue viéndose en el desempeño del equipo. Nico Sánchez, claro, aceptas porque para empezar te llega muy pronto esa oportunidad. ¿Cuáles son las calificaciones de él para dirigir de repente al Monterrey? Pues así lo acepta, así lo toma. Pero sí haría bien en rectificar en estas declaraciones o pulirlas un poquito, ¿no? Si pierdes aquí y no son aires de fracaso ni de vergüenza, entonces ¿de qué son? Entonces, ¿cuáles son las aspiraciones del Monterrey? Es un fracaso rotundo, así tienes que asumirlo, aunque no seas el responsable, porque él está tratando de componer un equipo evidentemente descompuesto, pero asúmelo como fracaso. Es un fracaso tremendo que pierdas así, más o menos vamos a decir que compitió por lo que Cruz Azul dejó de hacer. El Monterrey no se vio tan mal como tú dices, Javier, pero porque el Cruz Azul estuvo muy lejos del nivel óptimo, lo fue sobrellevando nada más, ¿no? Amenaza el Monterrey con ese buen disparo del Corcho Rodríguez, en el que sí colabora Gudiño. Después la de Marcial, que sí pudo cambiar el partido. Marcial es increíble la bulia con la que juega. Le cae ese balón, era para conectarlo de otra forma, ¿no? Casi le mete la cabeza como si fuera defensor. Ahí te va Gudiño, toma la pelota. Esa fue el único momento en que el Monterrey pudo cambiar o aspirar a cambiar el curso de esta eliminatoria. El Monterrey es un fracaso, y me imagino que el Arcamón sabe que bueno, o por lo menos como yo pienso, que este fútbol no le alcanzaría más adelante, ni en la CONCACAF ni en la Liga. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues sí, agregando a lo que bien mencionan Ricardo y Roberto, el tema de las declaraciones en los técnicos de Monterrey, sobre todo en el caso de Nico Sánchez, que él te dice, ya esperaba esta pregunta. Bueno, pues contéstala de mejor manera, o sea, seguimos igual, ¿no? Torrent decía, pues no es mi reto más grande porque he tenido retos más importantes, y así le fue. Y Nico dice, pues no es un fracaso. Sí, es claro que es un fracaso. Estamos dolidos. Faltaba que no estuvieran dolidos. En lo que respecta a la premura, el tiempo y el poco manejo, el poco margen de maniobra, porque hay muchos torneos y pocos días para entrenar, ya lo sabía, ni siquiera lo tendría que mencionar, pero yo ahora voy a hablar de los jugadores. Yo vengo diciendo que para mí están sobrevalorados, o sea, sí es una plantilla muy cara y es una gran inversión de tiempo, de un tiempo a la fecha. He visto buenos entrenadores, caso de Vucetich. Después de Michelis, pues después vimos que se diluyó esa imagen, pero de Michelis tenía argumentos para decir que podía venir a dirigir a Monterrey. Lo mismo que Torrent, por lo que habíamos visto en San Luis. Pero en el caso de los jugadores, yo sí veo que llegan a Monterrey
y no son lo que aparentemente o por lo que fueron contratados. No lo representan. Lo de Marcial es centro delantero. Es increíble que llegue a rematar así porque no era con la cabeza. Tú tienes que medirle y tienes que llegar, ahí me parece, con el pie, porque con la cabeza la agarra muy abajo, en fin. Y si es con la cabeza, al rincón. Más fuerte. Con más intención. Por supuesto. Sí. Entonces, sí, lo de Monterrey realmente lamentable. Y en el caso de Cruz Azul, claro que ya pasaron a la siguiente etapa, pero con esto no le alcanza. Yo recuerdo la final de Michelis y el fútbol que llegan a desplegar y el Mundial de Clubes, ¿no? Esos dos instantes, digo, para hacerle la cuenta larga y buena al Tato, porque hoy el Tato me parece que está en el centro de la conversación, ¿no? Pero lo que yo veo con este Monterrey y sí en esta administración es que el equipo no tiene el cuchillo entre los dientes. Olvídate del talento, lo podemos discutir, la categoría, porque Canales, algunos partidos, porque Lucas Ocampos en algún momento, porque Sergio Ramos en algunos juegos, dijimos, conecta, lidera, hace goles, etcétera. Pero este Monterrey sí se está convirtiendo en un equipo muy frío, en un equipo que no transmite, y ese sello tiene que ver con la identidad que quiere establecer la directiva, y ahí sí creo que en este momento al Tato sus jefes deben de estar diciéndole: probablemente tenemos que prescindir de ti para establecer una nueva era, una nueva etapa, porque no puede quedar el directivo, después de esta seguidilla de entrenadores como sea, con los resultados, tomando en cuenta la inversión. Eso sí es cierto, el Monterrey está cortísimo, pero ha regresado también mucho dinero, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Pero a veces no lo tienes que quitar, ¿eh? A Monterrey le ha llegado mucho dinero por la participación en el Mundial de Clubes y por algunas ventas. La de Berterame es una venta buenísima, o sea, no son todos egresos, también hay ingresos. A veces no tienes que quitar a las personas, a veces las personas mismas se tienen que hacer un lado. ¿Pero por qué? Eso pienso. Y lo otro nomás, totalmente de acuerdo con lo que dijo Paco, pero totalmente. Dime, línea defensiva, los 40 que hay defensores, porque hay 40, Reyes, pero Héctor Moreno, Arteaga, muy bien. Medina, Guzmán, o sea, de todos, Héctor Moreno, ¿cuál es el mejor de la liga? Ninguno. Estefan Medina es buen defensor. Contesta. Ahora vamos. Medina es buen defensor. Estefan Medina es el mejor de Monterrey. Es uno de los 5 mejores centrales de la liga, Estefan Medina, ¿o no? Bueno, escúchame primero lo que quiero decir, ¿sí? De la liga no está dentro de los 5, pero es el mejor de Monterrey. Vámonos al medio campo. De los contenciones que tiene Monterrey con los contenciones que hay en la liga, ni cerca. Vámonos a la creatividad. El Corcho era muy bueno, el Corcho era muy bueno para ti. Era muy bueno el Corcho para ti, ¿eh? No, jamás lo dije, pero jamás, al contrario. Yo escuché hablar muy bien de Corcho al medio deportivo. Canales, de los mejores de la liga, sí, en cuanto a construcción, pero luego lo ves que baja y se la pide al portero, y luego anda pateando allá, pues se desgasta y no termina por no pasar nada. ¿Lucas Ocampos jugó bien en algún momento? Lucas Ocampos llegó a adquirir un gran nivel, hoy está perdido. ¿El Tecatito en el Mundial de Clubes jugó bien? Lo centralizaron, jugaba por fuera. Jugaba bien. Hizo un gran partido, pero después cuando aparece Fimbres decíamos qué buen jugador. Sí. Ok. Sí. Bueno, no tiene un solo futbolista que esté entre los 3 mejores en su posición. Lo dijo en 3 palabras, es lo que yo quiero decir. Acuérdense Lucas Ocampos que se lesiona en aquella final. Ahí ese era su apogeo. Sí. Incluso esa lesión de no producirse pudo darle otro curso a aquella final, que gana por un gol el América en la vuelta y termina con un balón en el travesaño del América, etcétera. O sea, más o menos compitió Monterrey sin Lucas Ocampos, que de ahí ha venido a la baja. Totalmente. Sergio Canales a la baja. Durdevich, nada más porque lo conocemos del Atlas. Cambió del Atlas. Durdevich, ¿de quién le dijo que era centro delantero? ¿De dónde? Y es un gran jugador. Aquí, 0. Luca Orellano llegó y mostró muy buenas cosas, 2, 3 partidos, cada vez peor. O sea, anda bien ese me gusta. Pero no como llegó. No como llegó. Como que aquí, ponte a jugar y vas a jugar cada vez peor. Con lo que tiene mucho que ver el técnico. Obviamente tiene mucho que ver el técnico y creo que lo de Torrent todavía está causando estragos. El Monterrey es una gran institución, ya hablaban de las instalaciones, en todo lo demás es una institución ejemplar que trabaja muy bien, le faltan esos logros deportivos, pero para conseguirlos sí tienes que elevar tu nivel de exigencia, no puedes aceptar declaraciones como aceptaste la de Torrent en su momento y empezar a aceptar estas. Torrent, de veras, una institución de más nivel, era para que lo hubieran reprendido cuando se presentó aquella vez. ¿Cómo que el Monterrey no es cómo que has dirigido? No fue la única, hizo varias. Pero yo lo que quiero recordar, Roberto, estamos pagando cuando llegaron ciertos jugadores, a ver, tú dices que están sobrevalorados, pero cuando llegaron ciertos jugadores, podemos recordar buenos momentos y hoy muy malos, lo que quiere decir que en su momento la elección no parecía tan descabellada. A eso voy. Yo no metería en la ecuación al Tato. Yo no metería en la ecuación al Tato por esto. Porque cuando llegaron esos jugadores, no hubo nadie que dijera,
qué desastre. O sea, ¿para qué los trajeron? No, es lo que estoy diciendo. Yo lo de Canales lo aplaudí. Lo de Lucas Ocampos también. Lo de Oliver Torres quizás no tanto. Pero si no funcionan. A lo que voy es, por ejemplo, cuando llegó Jansen, vamos un poquito más atrás. Jansen lo querían traer para competir con la contratación de Gignac. Pero Jansen se fue diluyendo. Y Correa, Gignac se hacen más fuertes cuando llegan a Tigres. Pongo la comparación porque es inevitable. En Monterrey llegan y nunca van de lo que vimos hacia arriba. Sí. Gignac dura 15... No lo mantienen siquiera. 10 años en el más alto nivel. Pero entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, yo lo que... Para mí tiene más que ver el técnico. ¿Quién trajo al técnico? El directivo, pero es más el técnico. ¿Y quién puso al directivo? El de hasta arriba. Si te vas hasta arriba, hasta arriba. Las contrataciones, es inevitable. En teoría no eran malas. Es inevitable un machucón pero o entonces, un golpe mortal para... machucón o raspón, lo que sea, está bien. O sea, ahí vas. Pero ¿por qué se tendría que ir? Entonces No, hay yo no estoy diciendo irse. El AI dice que tendría que renunciar. No, yo no dije irse. Pero no hay ningún proceso entonces en el fútbol mexicano. Una cosa es el técnico y otra cosa es el directivo. Pero a ver, inevitable. Pero cada técnico ha sido peor que el anterior, ¿eh? Los números ahí son alarmantes. Tú ves la productividad de Vucetich, baja un poquito con Fernando Ortiz, que todavía jugaba muy bien aquel Monterrey, no lo corona con nada en la liguilla. Baja un poquito más con De Michelis, aunque llega a una final. Se derrumba con Torrent. ¿Y ahora? Entonces, sí, claro que es la dirección técnica, pero algo tienes que hacer. Por ejemplo, ahorita a mí sí me parece tardío el no poner un técnico ya. Nico Sánchez, que bueno, sigue preparándolo y fue un jugador ejemplar con el Monterrey, un emblema, pero ¿qué calificaciones tienes como técnico? No lo puedes Estás a tiempo ahorita con la liberación de la CONCACAF, eso puede tornar fuerte al Monterrey, si alguien lo recompone, puede ser un candidato ya en una liguilla, si llegara a jugar como sabemos que podría jugar, pero ya se tardaron con el técnico. Nico Sánchez va a ser un equipo protagonista, va a meterse en la liguilla y va a competir en la liguilla. Es el ejemplo que quiero poner, Roberto, por qué Guido Pizarro sí puedes potenciar lo que pudiera ser o puede llegar a ser Guido y no Nico Sánchez. No, son muchos factores distintos. No, pero a ver, vamos, son los mismos. Sí. Guido era futbolista. Sí, pero espérame. Capacidad per se, pero momento de los Nico jugadores. ya tuvo experiencia como técnico, Guido no la tenía. Sí. ¿Y por qué Guido sí? Yo te digo por qué. Pero Monterrey, ¿qué hizo Tigres? ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Qué hizo Tigres? Tigres, una base sólida, muy sólida, portero, central, contención cuando estaba Carioca y ya y luego, fíjate los pequeños fracasos de Tigres. Base mexicana joven. Trajo a Antuna, Córdoba, ya se deshizo de ellos. Los trajo muy así que nada. Pero ganando. Pero los demás mantenían el equipo y llegaron unos. Uno de los dos técnicos escogió a los jugadores. ¿Por qué a Guido le va bien y a Nico no? Porque, bueno, yo te puse que Pizarro llega a un equipo de lo que también se benefició Siboldi, que hizo buen trabajo, un equipo muy bien estructurado durante años, con Ferretti al frente. Era un equipo que dominaba lo que jugaba. Estos Tigres siguen pareciéndose a los de Ferretti porque jugaron 10 años así, o jugaron 6 años así y ganaron muchas cosas. Ahora, lo de Pizarro ha funcionado bien en términos generales, pero no quiere decir que esa sea la fórmula. A veces pega y a veces no. Ni modo que lo ideal sea en pleno torneo decir tú deja de jugar y ponte a dirigir, que lo hicieron porque no sabían qué hacer con Paunovic, que estaba dando muy buenos resultados, ¿no? Pero parece que ya era un asunto de trato, de ambiente interno. No creo que sea la regla tampoco. O sea, ¿funcionó con Pizarro? Sí. No es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es, voy a elaborar todo un proyecto, qué técnico me lo va a encabezar, desde preparar al equipo antes de la temporada. Pero a mí me parece, Roberto, que Tigres genera algo diferente, que Monterrey no. Yo veo, es que la declaración de Nico quizás es lo que proyecta Monterrey, esa frialdad. El decir, no, esto no es fracaso, No estamos dolidos, pero fracasados no somos. Hoy lo despiden, no son aires de fracaso, entonces son aires de qué. Pero yo les pregunto, entonces, a ver, escuchar Roberto, entonces, ¿la plantilla del Monterrey es buena o es mala? No es tan buena como es de las mejores. No es tan buena como pensamos. Bueno, ¿plantilla o equipo? Potencial es plantilla. Enorme. Por eso, Roberto dice que este equipo es recuperable incluso para pensar en el título con otro entrenador hoy. ¿Podría ser? ¿O plantilla? No, la plantilla y el equipo. O sea, si formas un equipo que no hay. Okay, muy bien. No, plantel. Entonces, por eso ponía el caso de Durdevich. Por eso, entonces ahí sí. ¿Es el mismo que el del Atlas? Por eso, plantel. Pero sabes que sí puede contratarlo jugar. no pareció una mala idea. No, para nada. Lo que estoy diciendo es, claro. a ver, yo soy de los que he sido de alguna manera más
pacientes con la discusión de si el Tato sí o el Tato no. Yo creo que el Tato ya empieza a estar en la conversación, por razones naturales, eso es una tendencia. Yo no he mencionado al Tato nunca lo he mencionado, está bien, nunca. pero no, pues no pasa nada. Lo que pasa es que hay responsabilidades. Él sabe que está sujeto al escrutinio. Yo lo que digo es, si el Monterrey tiene buenos jugadores, no tan buenos, dice Paco, pero si el Monterrey tiene buenos jugadores, entonces ahí sí quiere decir que la directiva está tomando decisiones razonablemente buenas. Ya después lo que falta es que el entrenador le saque provecho, es lo que estoy entendiendo. Entonces, ¿quién eligió al entrenador? Está bien. Sí, traen malos entrenadores que no potencian a los jugadores y los pasen de plantel a equipo, porque una cosa es plantel, tener muchos de gran calidad y luego hacerlos jugar. Lo que está desmoronando un poco la solidez del Tato es el hecho de que él decidió quitar a Vucetich y la efectividad de Vucetich es superior al del resto. Demás, sí. Sus jefes dicen, pues tú tomaste esta decisión, las demás las pudimos haber compartido. La de Ramos, la de Torrent, la de Aceves, la de... Eso es real, no ha llegado un técnico mejor que Vucetich. Bueno, pero lo quitó el Tato. Y te digo algo, ni llegará. Pero lo quitó el Tato. No, ahora, yo lo que creo es que el Monterrey también está comprometido un poco. Si ves los jugadores que contrató Salvo Ramos, es como un equipo diseñado para atacar, para proponer, para ser espectacular. Y a lo mejor llega el Tuca y dice, a ver, vamos a jugar de otra manera y por peso específico vamos a hacer los goles, pero vamos a defender mucho mejor. Y entonces el equipo se encarrera, Eso ¿no? seguramente puede pasar porque es un equipo, insisto, nomás hay que verlo, no estoy diciendo ninguna mentira, es un equipo largo. Es un equipo, el portero está hasta allá, y el delantero está hasta por allá, cuando los equipos tienen que actuar con sus líneas juntas, dejan espacios, por eso les meten tantos goles, y luego cuando tienen que revertir la situación, está el equipo largo, no incorporan laterales. Es un tema de que necesitas un técnico que realmente tenga el apoyo de la directiva, de decirle a los jugadores, primero se largan ustedes que el técnico, número 2, que los haga jugar como Tigres, y número 3, Tigres. A ver, ¿quién fue el más destacado de la liga? Gorriarán, tráetelo. A ver, Bruneta, tráetelo. Entonces empezó a buscar de aquí, al mejor probado, ya comprobado, y no traer petardos como por ejemplo Oliver Torres. No me vengas a decir que Oliver Torres es un grandísimo jugador. No, ese sí, sí terminó bueno, siendo... pero también Sergio Canales. Canales ese sí. Que viene a la baja, pero ha sido una figura, un animador del torneo. Último. Incluso Marcial. Sergio Ramos, con lo cuestionable que fue en su momento, pues fue una... A final de cuentas el saldo es positivo, ¿no? Canales y Ramos se cuecen aparte. Puso al Monterrey en otro escaparate, ¿no? Sí. Cero juego colectivo, cero capacidad para cerrar los espacios al defender, ampliarlos al atacar. Ves el trabajo de recuperación de la pelota deficiente, no existe todas esas herramientas colectivas que te aporta el técnico. El Tato Noriega, su capacidad es indudable, su presencia, su capacidad, su preparación, honesto, a carta cabal. Yo ahí la duda que yo tendría es qué tanto intervienes en el trabajo del técnico. Intervienes, bien tomada la palabra, ¿no? Porque es muy delicado eso. Es muy delicado. El dirigente no le va a decir al técnico que no juegue sí, no. Pero sí, ¿por qué? Pero sí tienes que revisar. Y yo, por ejemplo, con Torrent no sentí esa revisión. Torrent hizo y deshizo a su antojo. Se equivocó en cuanta declaración hizo. No recuerdo una declaración acertada de Torrent. Porque con San Luis se equivocaba, pero también acertaba. Y ahí sí puedes intervenir. No sé si faltó ahí, oye, espérate, Torrent. Roberto. Déjame decirte lo que es Monterrey. Sí. No me digas que has dirigido equipos más importantes, porque además no es cierto. Lo harías como asistente, como técnico, como cabeza de un proyecto. No has tenido en tu vida algo tan importante como esto. No sé si internamente faltó eso. Y también hoy los jugadores. ¿Por qué Lucas Ocampos juega cada vez peor siendo eso figura? ¿Por qué Canales? ¿Por qué Durdevich? ¿Por qué Orellano? No, esta declaración no la puedes dejar pasar. Por eso, pero a ver, esta declaración bueno, puede estar más pendiente. No, ahí, esta declaración le tendría que costar el puesto a Nico Sánchez, porque está totalmente fuera de realidad. Dile a la afición que el Monterrey tampoco pasa nada. Pero dile a la afición que no es fracasar, perder en octavos de final de la CONCACAF. Entonces, ¿a qué huele el vestidor? Pues esperanza. Pues huele esperanza, porque es lo que él quiere más o menos desdoblar ahí. ¿Sabes qué? Todavía podemos. A vergüenza, por eso, pero para Nico Sánchez es esperanza, ¿no? Sí. Y seguramente él, pues está ahí, no digo que, no se ve preocupado, ¿eh? O sea, se ve tranquilo, se ve como diciendo, pues yo gano, no voy a perder, porque... Bueno, es que sigue sin ser el responsable del desastre que es el equipo, pero ya empiezas a asumir cierta responsabilidad cuando te equivocas con estas declaraciones. Ahora, ¿por qué se lesionaron 10 jugadores? ¿Por qué tiene 10 jugadores lesionados? Es el preparo físico de Torrent, ¿eh? Se quedó el de Torrent. Por eso, a eso iba yo. O sea, para que se te lesionen 8... Eso nunca ha funcionado. Bueno, te lo permitió el Tato, ahí sí, ¿no? No, la función del director deportivo es, por supuesto, la libertad, elegir al técnico y junto con él, con base en un presupuesto, pero después sin cuestionar, Oye,
¿Qué alineación vas a poner? ¿Por qué esto y por qué esto? Perfecto, es tu responsabilidad. Listo. Yo nomás te diría esto, cuidado, y si pierdes, vengan los resultados. Ahí te das cuenta que Nico Sánchez no tiene el peso para traer un cuerpo técnico, es transitorio, es institucional, es una apuesta para ver si pega una reacción en lo anímico del corto plazo, y se quedan con un auxiliar de Torrent, pues porque no tienen otro, ¿no? O sea, por ejemplo, traen a Erviti, lo que hace más raro el asunto, otra gran figura, Erviti del Monterrey. Entonces no es nada más el interino aquí mientras busca otro, no, conforman un cuerpo técnico aparentemente con la idea de que no sea tan corto el plazo, ¿no? Pero yo sí creo que les sigue quedando grande este equipo y que sí hay forma de recuperarlo. No es lo que con otro técnico ahorita, y con otra mentalidad. Ya no tienen la CONCACAF. ¿Cuántas fechas? Estamos en la fecha 11. Métete a la liga a 6 fechas para jugar. Sí. 6, 7. Pero el primer paso, fechas. el primer 6 paso partidos para es calificar. defender mejor. Si no defiende mejor Monterrey, no puede aspirar absolutamente a nada. Pero ya que Ricardo hizo y este jugador y no sé qué, a mí me parece que pueden resurgir y son buenos jugadores. Ah, claro, bueno, por eso están en el Monterrey. Recupero al mejor Canales, al mejor Lucas Ocampos, al mejor Orellano, que llegó muy bien, Durdevich. A ver. El Corcho era buen Arteaga jugador. Estefan ya fue Medina, que seleccionado. garantiza a Cebes. Arteaga ya fue seleccionado. Guzmán ya fue seleccionado. Salcedo ha sido seleccionado. Eric Aguirre ha sido seleccionado. Estefan, o sea, todos han sido seleccionados y todos ya no están en la selección. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Claro. Que recuperen Hay un su nivel. potencial del plantel, evidentemente. Pero el Corcho desperdiciado. Rodríguez es un buen jugador. Sí, pero no es el mejor de la liga. No, Monterrey también tiene que tener, de repente Tigres, ¿quién es el mejor? Lo tiene, Ángel Correa. O el que me digas, Bruneta es un grandísimo jugador. Tigres tiene a los mejores. A los mejores, Cruz Azul tiene muy buenos. Portero, al mejor delantero, al mejor volante. Sí, O entre los mejores, sí. Bueno, entre los mejores. Bueno, ya no sé si da tiempo de hablar de Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul, porque es el equipo que pasó. Cruz Azul, yo creo que tiene un gran once. No tiene Cruz Azul para, con las cargas venideras, el alcance, fíjense lo que estoy diciendo, no el talento, el alcance para ganar los dos torneos. En algún momento, y va a ser después de la fecha FIFA, porque también se va Dita, y esto importa, porque también juega Lira con la selección, aunque después no lo tengan. Si Lira no juega contra el América, este equipo cambia mucho. Cruz Azul ya va contra Los Ángeles, que el partido de vuelta es en Puebla, y Cruz Azul tendría claramente, como ya abrió sus cartas Jardine, decir, no es que no querramos ganar la CONCACAF, vamos a competir en la CONCACAF, pero con otras armas, con otras herramientas, y los suplentes o el equipo B tiene que entender que tiene que hacer todo lo posible, pero el equipo A, ese sí, lo comprometo para decir, si no me sacas con esta compensación la liga, sí tendría yo que hacerte unas cuentas muy rigurosas. ¿Por qué no te sentaste con tu director deportivo y viste los dos calendarios y dijiste, necesitamos un plantel más grande porque vamos a competir aquí y acá, y me sales ahorita a hacer la declaración que hizo el Arcamón, es que vamos a jugar en 3 días, ya lo sabías. Ya lo sabías. A mí no me vengas ahorita a decir que me cambien el juego. Si lo dices antes, nadie te hace caso. No. Pues no te quejes porque vas en primer lugar de la liga y estás calificado a los cuartos. Mejor cállate la boca, sigue trabajando y seguramente tu equipo te va a seguir defendiendo en la cancha porque lo están haciendo muy bien. Pero ¿para qué sale a decir esto? No, y otra cosa, no, es muy difícil esta parte de que América cuál tiene que escoger, el de CONCACAF, y Cruz Azul cuál tiene que escoger. Eso, los dos torneos te lo van dando. Lo vas votando. Te lo van dando, porque si América hoy decide, voy con todo con CONCACAF y queda eliminado, pues va a decir, pues voy con todo. No, yo no sé, Paco, pero Cruz Azul igual. Es que cuando llegas a esa Y, a veces ya es demasiado tarde. Pero le falta mucho a Cruz Azul para llegar ahí. No lo sé, porque no le falta mucho. Lo que estamos hablando son 3 semanas tiene que pensar. Lo que estamos hablando son de las sobrecargas. Ese es el punto, ¿no? Ya Rotondi diagnosticado tiene que ver con la frecuencia de minutos, y Rotondi ya no lo tuviste ayer. A Campos. Está bien, pero por eso dije, tiene un once muy bueno, pero creo que los suplentes, las refacciones, podrían darte un nivel distinto. No es como antes, que Cruz Azul, América, los Tigres tenían una banca que decías, ¿no? Pero yo creo que eso va a llegar a mediados de abril. Más adelante. No, ahorita vete pronto. ganando y solucionando. Creo que el 7 de abril sería su primer partido, ¿no? Con Los El Ángeles. problema es que no. ahora tienes, ya lo hemos dicho, de aquí a que terminen las dos finales tienes Cruz Azul, América, Toluca, Monterrey. Sí. Bueno, Monterrey ya no, Tigres. Los equipos que están en CONCACAF tienes un juego cada 3 días y medio. Lo que es lo que busca el jugador. Y es un equipo que sabe bien a lo que juega, que están motivados.
Yo lo veo encaminado. Vuelvo a lo mismo, se te va Dita, se te va Paradela y es un equipo que sufre mucho más que si a Tigres le falta Bruneta. No, y pensar en la liguilla acá que vas a hacer sin Lira y probablemente Charlie Rodríguez, ¿no? Sí puede empezar a manejar así sus piezas. Ahora, misma problemática que tienen Toluca y América, que son dos de los principales adversarios de Cruz Azul en ambos torneos. Que van por la CONCACAF. Aunque ya dijeron que prefieren la CONCACAF, pero tampoco van a regalar la liga. Ahí la voy pateando. Esa es mi decisión como analista y como director deportivo que fui, o jugador, o lo que sea. Yo la voy pateando un poquito, voy viendo cómo van las cosas, y cuando se acerque ya la Y, entonces estuvo mal ayer Jardine diciendo que va a poner a los titulares en la CONCACAF. Es que Jardine viene de otro, no me digas que es lo mismo Cruz Azul que América ahorita. No, es lo mismo porque uno quiere un Jardine torneo que viene necesita. de una por eso, crisis en el torneo. Y Cruz Azul viene de ganar la CONCACAF. Sí, entonces, bueno, pues es lo mismo. Y de ser líder en la primer lugar general, eso, Azul. está muy bien. Sí. Yo te pregunto, entonces, tú dices que vas a competir hasta el final. Entonces te pregunto, la declaración de Jardine, que ya fue totalmente abierta, dijo titulares a la CONCACAF. Sí. A la liga no. Esa la entiendo perfectamente porque conozco la institución y sé lo que piensa el dueño y sé que no han ganado nada a nivel Cruz Azul internacional hace lo mismo, desde las últimas dos si CONCACAF. dice lo mismo el Arcamón de liga y CONCACAF, ¿lo entenderías? Ahí sí pero al revés, prefiero la liga. Prefiero la liga porque traigo el Mundial de Clubes ya asegurado. Pero entonces no es como tú dices, patear hasta el final, sino de una vez decir, oye... No, quién sabe, no, pero yo sí entiendo, yo creo que ambos, y también quizá el Toluca, si avanzan Toluca y América estos días, bueno, la siguiente es cuartos de final. Ya metiéndote a semifinales, o sea, Cruz Azul eliminando a Los Ángeles, América, Inter, Miami o Nashville o el que le tocara. Ya estoy en semifinal, ahí sí, ya abiertamente te digo, en el caso de América va a decir, estoy en semifinal y este es el torneo que ya más se acercó quiero. mucho. Y lo mismo Cruz Azul puede decir, estoy en semifinal, sí, me interesa más la liga, pero tampoco lo voy a regalar. Sí. A lo mejor, de todos modos, voy a tener que mover mis piezas para darle preferencia a la liga. Yo lo entiendo, pero en esa instancia. Pero es un poco, yo lo entiendo, nada más que está claro que eso es lo más razonable que hacer. Nomás que yo te pregunto, vamos a suponer que el América pone contra Filadelfia los 90 minutos a Cendejas. Y luego, por eso, y luego dice contra Pumas, dice que no lo va a hacer, porque Jardine ya dijo que no. Pones los 90 minutos a Cendejas contra Pumas y ahí se te lesiona muscularmente. Entonces ya no es hasta pero que llegó. Eso es inevitable, Javier. No, o sea, yo lo que creo que si el jugador está capacitado para jugar cada 3 días. Pero no es inevitable, Paco. Hasta determinado punto. Hay cargas. Puedes llegar en semifinales o cuando ya llegues a la liguilla y ahí sí ya verás. Hay cargas. Pero ahora no. Pero claro. hay cargas y tú vas viendo, la data te lo da. Ahora, es como lo que pasó con Marcel Ruiz en su momento, ¿no? ¿Qué pasó con Marcel Ruiz? No, Marcel, no vayas a Brasil, no vayas al Brasileirao, al Palmeiras. No, espérate. Espérate a que venga el Mundial y luego vas a Europa. La vida te coloca en situación. Eso no lo sabes. No, claro que no, pero por eso con ese tema desde lo vas ayer, previniendo. No te deja ni dormir. Es que tienes que prevenir. Así. Bienvenidos a todos a este análisis profundo, sin pausas, sin filtros y completamente directo sobre lo que realmente está pasando en el fútbol mexicano en este momento, porque lo que tenemos enfrente no es solamente una serie entre Cruz Azul y Monterrey en la Conca Champions, sino un espejo perfecto de cómo funcionan hoy los equipos grandes de la Liga MX, de cómo se construyen, de cómo se destruyen y de cómo muchas veces el dinero no garantiza absolutamente nada si no hay una idea clara detrás. Porque mientras Cruz Azul llega con una ventaja que en el papel parece suficiente y con un equipo que poco a poco ha ido encontrando una identidad, Monterrey llega completamente desdibujado, sin una estructura clara, sin una alineación definida y con una crisis que ya no es solamente de resultados, sino de fondo, de sistema, de proyecto. Y eso es lo que hace que este partido sea mucho más interesante de lo que parece, porque no se trata solo de quién avanza, sino de qué representa cada uno en este momento del fútbol mexicano. Por un lado, tienes a Cruz Azul, que viene construyendo algo, que tiene una idea,
que tiene un entrenador que poco a poco le ha ido dando variantes al equipo, que ya no es tan predecible, que intenta diferentes formas de jugar dependiendo del rival y del momento del partido. Y por otro lado tienes a Monterrey, que es todo lo contrario, un equipo que ha pasado por múltiples entrenadores, que ha tenido inversiones enormes, que ha armado planteles llenos de nombres importantes, pero que no ha logrado consolidar absolutamente nada. Y cuando revisas lo que ha pasado en los últimos torneos, te das cuenta de que no es casualidad. Es una tendencia, es un equipo que cada vez juega peor, que cada vez tiene menos identidad, que cada vez parece más perdido dentro de la cancha. Y eso es gravísimo porque en el fútbol moderno, si no tienes una estructura, estás condenado a depender de individualidades, y cuando esas individualidades no están o no funcionan, el equipo se cae completamente. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Monterrey en este momento, un equipo que no sabe ni siquiera cuál es su once titular, que cambia constantemente de alineación, que no tiene automatismos, que no tiene claridad en defensa ni en ataque, que no tiene una base sobre la cual construir. Y eso se nota en cada partido, en cada jugada, en cada decisión. Mientras que Cruz Azul, con todas sus limitaciones, con todos sus errores, al menos tiene una idea, tiene un camino, tiene algo a lo que aferrarse cuando las cosas se complican. Y eso, en una eliminatoria, es fundamental. Ahora bien, más allá del análisis de los equipos, hay un tema que atraviesa todo este contexto y es la gestión de la carga de partidos, porque estamos en un punto del calendario donde los equipos están jugando cada 3 días, donde el desgaste físico y mental es enorme, donde las lesiones empiezan a aparecer y donde las decisiones de los entrenadores se vuelven críticas, porque ya no se trata solo de poner a los mejores, sino de saber cuándo ponerlos, cuándo descansarlos, cuándo arriesgar y cuándo cuidar. Y aquí es donde entra un dato que no se puede ignorar. Equipos como Cruz Azul, América o Toluca han jugado 14 partidos en 77 días y todavía les quedan 18 en los próximos 2 meses si avanzan en la competencia internacional, lo cual es una locura desde cualquier punto de vista. Why esto obliga a los entrenadores a tomar decisiones que muchas veces van en contra de la lógica competitiva, porque tienes que pensar en el largo plazo. Tienes que pensar en cómo llegar a la liguilla con el equipo entero, con el equipo sano, con el equipo en su mejor forma. Y eso implica rotar, implica confiar en el plantel, implica darle minutos a jugadores que normalmente no los tienen, implica incluso sacrificar partidos o al menos no jugarlos con la máxima intensidad. Y aquí es donde aparece el gran dilema que se discute constantemente en el fútbol mexicano, que es más importante la Liga o la Conca Champions, y la respuesta no. Es sencilla, porque depende del contexto de cada equipo. En el caso de Cruz Azul, que ya tiene asegurado su lugar en el Mundial de Clubes, el incentivo de la Conca Champions es distinto, ya no es una necesidad. Mientras que la Liga representa una deuda histórica, una presión constante, una exigencia de la afición que quiere ver al equipo campeón. Y eso,
podría inclinar la balanza hacia priorizar el torneo local. Mientras que en el caso de América, la situación es diferente porque la Conca Champions representa la oportunidad de consolidar un proyecto, de cerrar un ciclo con un título internacional, de reafirmar su dominio, y eso cambia completamente la forma en que se gestionan los partidos. Pero el problema es que en la práctica los equipos grandes rara vez se atreven a elegir, rara vez dicen, vamos por esto y lo otro. Lo dejamos de lado porque hay una presión constante por competir en todo, por ganar todo, por no ceder nada. Y eso muchas veces termina pasando factura porque el desgaste se acumula, las lesiones aparecen, el rendimiento baja y al final no ganas ni una cosa ni la otra. Y eso es algo que ya hemos visto en múltiples ocasiones. Ahora sí volvemos a Monterrey. El problema es aún más profundo, porque ni siquiera está en esa disyuntiva, ni siquiera está en ese nivel de decisión estratégica. Monterrey está tratando de sobrevivir, de encontrar una forma de jugar, de recuperar algo de identidad, de entender qué equipo quieres ser. Y eso es mucho más complicado que simplemente rotar jugadores o dosificar cargas, porque implica reconstruir desde la base, implica tomar decisiones estructurales, implica definir un proyecto y sostenerlo en el tiempo, algo que claramente no ha sucedido, porque cuando revisas la cantidad de entrenadores que han pasado, las decisiones que se han tomado, los cambios constantes, te das cuenta de que no hay una línea clara, de que cada entrenador llega con una idea distinta, de que no hay continuidad, de que no hay paciencia y así es imposible construir algo sólido. Por eso, hoy Monterrey es un equipo que puede sorprenderte para bien o para mal en cualquier partido, que puede ganar de manera contundente o perder sin competir, que puede mostrar destellos de calidad o desaparecer completamente. Y esa irregularidad es el peor enemigo en una eliminatoria porque necesitas estabilidad, necesitas consistencia, necesitas saber a qué juegas en todo momento y Monterrey no lo tiene. Ahora sí ampliamos el análisis al resto de la liga. Hay que hablar de modelos porque no todos los equipos funcionan igual. No todos tienen las mismas prioridades. No todos tienen la misma forma de construir. Y aquí es donde aparecen ejemplos como Pachuca o Chivas que han apostado más por la formación de jugadores, por desarrollar talento propio, por construir desde abajo. Y eso a largo plazo les ha dado cierta estabilidad, cierta identidad, cierta capacidad de reinventarse cuando venden jugadores, porque ese es otro punto clave. El negocio del fútbol, porque al final los clubes no solo compiten, también venden, también compran, también gestionan recursos. Y en ese sentido, Pachuca es probablemente el mejor ejemplo de cómo hacer un negocio sostenible, formando jugadores, vendiéndolos, reinvirtiendo, manteniendo un ciclo constante, mientras que otros equipos prefieren comprar ya hecho, traer jugadores, invertir fuerte, pero eso los hace más dependientes de resultados inmediatos, de que las cosas funcionen rápido, porque si no, la presión se vuelve insostenible y ahí es donde muchos proyectos se caen. Finalmente, si tratamos de resumir todo lo que está pasando en una sola idea, podríamos decir que el fútbol mexicano está en un momento
de transición, donde algunos equipos están tratando de construir algo más sólido, más estructurado, más moderno, mientras que otros siguen atrapados en dinámicas más reactivas, más cortoplacistas, y este partido entre Cruz Azul y Monterrey es un ejemplo perfecto de ese contraste, de esa diferencia de caminos, de esa lucha entre construir y sobrevivir. Y dependiendo de lo que pase en esta serie, las conclusiones pueden ser muy distintas, pero más allá del resultado, lo importante es entender que representa cada equipo en este momento y que nos dice eso sobre el estado actual del fútbol mexicano, porque al final este tipo de partidos no solo se juegan por un marcador, se juegan por algo mucho más grande, por identidad, por proyecto, por futuro. Y eso es lo que los hace tan interesantes de analizar y de seguir. Y si seguimos profundizando todavía más en todo este contexto, entonces inevitablemente tenemos que entrar en un terreno que muchas veces se evita, pero que explica gran parte de lo que estamos viendo en la cancha, y es la cultura competitiva dentro del fútbol mexicano, porque hay una diferencia muy clara entre competir y simplemente participar, y eso se refleja perfectamente en la comparación que se hace constantemente con el fútbol europeo, donde ves equipos que ganan una Champions y al año siguiente van por otra, con la misma hambre, con la misma intensidad, con la misma exigencia interna, mientras que en México muchas veces sucede lo contrario. Un equipo gana algo o incluso simplemente logra una buena racha y automáticamente baja la intensidad, baja la exigencia, se relaja, como si ya hubiera cumplido, como si ya fuera suficiente, y eso es un problema estructural que termina afectando el rendimiento en momentos clave. Porque cuando llega la presión real, cuando llegan los partidos que definen títulos, cuando ya no hay margen de error, esa falta de consistencia mental se hace evidente. Y eso es algo que se ha mencionado en el caso de Cruz Azul, porque aunque hoy es uno de los equipos que mejor juega en el torneo, también ha mostrado esos lapsos donde pierde concentración, donde deja de hacer lo que venía haciendo bien, donde se desconecta del partido, y eso es justamente lo que tiene que corregir si quiere dar el siguiente paso, si quiere convertirse en un verdadero candidato al título, porque el talento ya lo tiene, el funcionamiento ya lo tiene en ciertos momentos, pero le falta esa mentalidad de equipo grande que no perdona, que no baja el ritmo, que no se conforma, que siempre va por más, mientras que en el caso de Monterrey, el problema es aún más profundo, porque no es solo una cuestión de mentalidad, sino de identidad, de saber qué equipo es, de saber a qué juega, de tener una base sobre la cual construir, porque cuando no tienes eso, cualquier intento de mejorar se vuelve superficial, se vuelve momentáneo, se vuelve insostenible. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Cambios de entrenador, cambios de sistema, cambios de jugadores, pero el problema sigue ahí porque no se ha atacado la raíz. Y eso nos lleva a otro punto clave, que es la toma de decisiones a nivel directivo, porque al final los proyectos se construyen desde arriba, desde la dirigencia, desde la claridad de objetivos, desde la paciencia para sostener un proceso. Y en el fútbol mexicano, muchas veces esa paciencia no existe, porque la presión es inmediata, porque el entorno exige resultados, porque los aficionados quieren ganar ya.
porque los medios cuestionan cada derrota. Y eso genera un ciclo donde los entrenadores no tienen tiempo, donde los jugadores no se consolidan, donde los proyectos se rompen antes de madurar, y así es muy difícil competir a largo plazo.